Pues bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, muchas gracias al doctor Alberto Vargas, al doctor Diego Rosales, muchas gracias al CISAP por esta amable invitación, a la doctora Cecilia por comentar mi ponencia, pero sobre todo muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí en el día de hoy para que platiquemos sobre Aristóteles y sobre educación. Les confieso que esta es mi primera vez en Querétaro, estoy muy a gusto, ¿no? Puede ser una impresión errónea, espero que no, pero mi primera impresión es que es un trocito de Suiza en México, ¿no? Y yo a cruzar la calle y el conductor me cedió el paso, wow, es como para tomarle una foto, ¿no? Y para presumir la Ciudad de México donde eso no sucede. Entonces sí, estoy muy feliz y no saben cuánto me place ver todas estas personas reunidas hoy acá, sacrificando su viernes de puente para que aprendamos un poquito, ¿no? Más yo de ustedes, pero pues bueno, cualquier cosa que les pueda servir a ustedes de lo que yo voy a decir, pues maravilloso. ¿Quieres que empiece ya? Adelante, cuando tú quieras. Ok. Vamos a hablar sobre la pedagogía moral de Aristóteles. Yo la presento en términos muy sencillos. Estoy un poco casado con la idea de que la filosofía no tiene que ser abstracta ni abstrusa, sino que es algo que todos deberíamos estar en capacidad de entender. Yo estoy acá al frente, pero no lo tomen erróneamente, no significa que yo venga a enseñarles algo realmente, sino yo vengo a aprender de ustedes. Entonces, por favor, permítanme aprender de ustedes compartiéndome sus observaciones, sus preguntas, sus sugerencias, sus correcciones incluso. Todo es más que bienvenido, ¿vale? Empiezo a leer, voy a cortar en algunos momentos la lectura para poner algo en el pizarrón y pues bueno. Aprendiendo a comer ejotes, hábito y educación moral en Aristóteles. Para Aristóteles, en ética, lo más importante no es saber qué es ser bueno, sino llegar a serlo. Convencido de que el mero conocimiento del bien no es suficiente para que una gente actúe buenamente, aquí y allá en sus dos éticas, en su política y en algunos lugares de la retórica, esbozó una propuesta acerca del proceso habitual para educar al niño en aras de forjar un hombre bueno. El propósito del presente escrito es presentar, al menos de manera muy general, dicha propuesta, la que podremos bautizar su pedagogía moral. Tal pedagogía se ordena y articula con base en dos parámetros. 1. Las partes del alma. 2. El crecimiento y el desarrollo del ser humano. Acá voy a hacer una pequeña observación. Aunque Aristóteles, en general en la filosofía antigua, se habla de alma, que no se asusten los pensadores de filosofía contemporánea y que no se asusten los escépticos hoy día. Este término de alma tiene una connotación más amplia, una connotación que no encaja con nuestra perspectiva judeocristiana de alma. Por ejemplo, es un alma que no es inmortal, entonces ya estamos en otro chip mental. Y otra cosa, el alma para Aristóteles en el caso concreto podría, aunque siempre hay un poco de complicaciones al hacer esa equivalencia, equipararse con el concepto de mente. Entonces yo voy a hablar acá todo el tiempo de alma, pero en realidad podríamos entender mente, ¿no? Cuando Aristóteles dice que la educación del niño depende de forjar su mente, de educar su alma, está diciendo un poco de educar su mente también en un sentido amplio, que abarca tanto sus habilidades intelectuales como sus habilidades, como sus pasiones, pues, como sus sentimientos, sus afectos, etc. Sigo con el texto. Del primer parámetro se desprende que la propuesta pedagógica aristotélica tenga como dos enfoques, a saber, A, la habituación y B, la instrucción teórica. Por su parte, del segundo parámetro, es decir, del crecimiento y desarrollo del ser humano, se desprende que dicha propuesta esté dividida en tres etapas, en las cuales debe ir contenido en diferente proporción los enfoques antes mencionados, es decir, A y B. Brevemente, dichas etapas serían: A, una dedicada a la infancia, cuando está menos desarrollada su parte racional y más sus deseos y sus pasiones; B, una en la juventud,
cuando ya existe más uso de la razón, aunque siga habiendo una fuerte presencia de sus deseos y pasiones. Acá le vamos a conceder el beneficio de la duda a los adolescentes de que sí tienen uso de razón. Yo sé que por momentos todos los dudamos, pero concedámosles eso. Y C, una etapa dedicada a la adultez, porque en cierto modo la labor educativa que llevan a cabo los padres y maestros en casa y escuela debe continuarse en la vida adulta por gracia de las leyes, los legisladores y las autoridades de la polis. Polis es el término griego para aludir a esta forma política que tenían ellos de ciudades-estado. No piensen en la ciudad del Vaticano, por ejemplo, que es ciudad y a la vez es país. Un poco así era la organización política griega. Esto es, en esencia, lo que habremos de examinar en las siguientes páginas. Sobre la habituación en general, con base en su división del alma, a saber, en una parte racional y en otra irracional, pero capaz de escuchar a la razón, Aristóteles distingue en correspondencia dos clases de virtudes o excelencias. A la parte racional corresponden las llamadas virtudes éticas, ya no ética arete en griego, mientras que a la parte irracional, pero capaz de escuchar a la razón, corresponden las virtudes éticas o morales o del carácter, ética arete. Acá un comentario muy breve. Ética y moral yo lo entiendo como lo mismo, no voy a entrar acá en disputas. Yo sé que hay muchos colegas en todas partes que sostienen que son dos conceptos diferentes. Yo, por razones etimológicas, creo que es exactamente de la misma ciencia, es decir, la ciencia que estudia las costumbres del hombre a la luz del bien y del mal. Yo sé que muchos de nosotros, sobre todo los que estudiaron en México, les enseñaron que eran cosas distintas, ¿no? Tú puedes hacer algo y que es éticamente bueno, pero moralmente malo. Yo no entiendo esa distinción, al menos no voy a manejar esa distinción, ¿no? Ética viene de un término griego que es etike, vamos a verlo más abajo, que significa costumbres. Moral viene de un término latino que es moralis, que significa costumbres. Por ende, significa lo mismo. Insisto, yo sé que espero no estar acá molestando a nadie, que no te des por al oído, Beto, pero para mí es la misma idea, ¿no? Es más la causalidad que la distinción que vas a verificar tú. ¿Cómo? Es más la causalidad lo que vas a verificar tú. Más bien no crean que una cosa es las virtudes éticas y otra cosa es las virtudes morales. O sea, yo voy a hacer quizás el intercambio de los términos en un momento y otro, pero no crean que estoy hablando de cosas distintas, ¿eh? Yo me refería a la luz del bien y el mal y el ser humano. Ya te entiendo. Sí. Avancemos en el texto y vemos si se aclara tu observación. Sobre las virtudes intelectuales como la sabiduría o el saber científico, en Ética Nicomaquea 2, el Estaquirita afirma que deben su origen y desarrollo a la enseñanza principalmente. Por su parte, las virtudes del carácter, como la valentía, la justicia o la moderación, son disposiciones habituales que se adquieren como resultado de la habituación. Y, entendiendo el habituarse como el repetir un mismo acto hasta que éste cobre fuerza de costumbre, entonces nos hacemos valientes realizando muchas acciones valientes, justos realizando muchas acciones justas, moderados realizando muchas acciones moderadas, etc. Y análoga a la fórmula del origen y desarrollo de las virtudes morales, vendrá a ser la del origen y desarrollo de los vicios. Tal como por medio de muchas acciones valerosas adquirimos la disposición habitual de ser valientes, por gracia de muchas cobardías adquirimos la de ser cobardes. Y cito a Aristóteles, dicho pues en una fórmula única: las disposiciones habituales nacen de las actividades que les son semejantes. Sin embargo, esta fórmula que Aristóteles no llega a desdecir en alguna parte, a la luz de las etapas del crecimiento natural del hombre, tendrá distintas características y por ello cabe hablar de etapas de la habituación. Entonces, si quieren, ilustro muy brevemente lo que hemos dicho hasta acá. ¿Eso no se puede correr, verdad? No. Ok. Básicamente, Aristóteles dice que son dos las partes del alma. Tenemos el alma, está dividido en una parte irracional y una parte racional. En la parte irracional se ubica todo lo que podemos llamar las emociones, ¿no? Piensen en
en la alegría, en la tristeza, en el miedo, en el coraje, etc. Esa es como la parte emocional, lo que podemos llamar hoy la parte emocional del ser humano. Esta es la parte racional. Según Aristóteles, la parte racional, la forma de educarla es a través del hábito. A través del hábito, ¿qué logramos? Adquirir las virtudes o valores, que es otro término que se prefiere hoy día. Cuando hablo yo de virtudes es lo mismo, las virtudes éticas o virtudes morales. Si no le entienden a mi letra, me pueden decir, yo sé que es espantosa, no me voy a ofender. Por otra parte, la parte racional, piensen acá, todas las habilidades o las capacidades intelectuales, están ubicadas acá, se desarrollan en el niño a través de la enseñanza. ¿No? Entonces, enseñándole a un niño, por ejemplo, que que 2 más 2 es igual a 4, aprenden a desarrollar sus virtudes o sus capacidades intelectuales, ¿no? Entonces acá estarían las virtudes intelectuales. ¿Estamos bien hasta acá? ¿No hay alguna duda? ¿No? Ok. Lo que había mencionado también, lo que había mencionado antes es que a la luz del desarrollo del hombre, Aristóteles cree que hay que hablar de etapas, y es justo lo que vamos a empezar a mencionar. Es decir, Aristóteles cree que el ser humano, a diferencia de ciertas posturas pedagógicas contemporáneas, pedagógicas tal vez entre comillas, cree que la parte que no se desarrollan a la par ambas partes del alma, sino que esta parte, es decir, la parte de las emociones, aparece y se desarrolla primero en el ser humano y después aparece y se desarrolla esta parte. ¿Qué significa? ¿Cuál es la consecuencia en su propuesta pedagógica? Pues que la educación del niño tiene que empezar acá y después va acá. Pero el segundo ya aparece desde antes, solo que le pones énfasis hasta después. No, esto no aparece desde el principio. El segundo después. Aparece después, sí. Sí, está buena tu observación y ya vas a ver que en el texto te va a dar un poco la razón, pero en principio esto es lo primero que aparece. O sea, pensémoslo en el caso de un bebé, ¿no? Un bebé desde sus primeros, no digamos días, pero al menos sí meses, es capaz de sentir emociones, ¿no? Es capaz de alegrarse, de entristecerse, de sentir enojo, etc. Pero no podemos decir que un bebé propiamente ya tenga facultades intelectuales, o sea, no es que tenga, qué sé yo, habilidades matemáticas o habilidades de comprensión del lenguaje, comprensión de distinción de rostros, ni siquiera. Entonces todavía no tiene plenamente desarrollado eso. Acá, si se dan cuenta, y yo esto los voy a invitar a que lo hagan todo el tiempo, piénselo a la luz de las propuestas contemporáneas educativas, ¿no? En donde un poco se tiene la idea que el niño desde el inicio tiene ambas partes y que no es sino un adulto en miniatura, ¿no? Entonces puede tener 1 año de edad, pero hay que platicar con él, ¿no? Hay que explicarle qué está bien y qué está mal, ¿no? No se le puede decir que no tajantemente porque lo traumamos, ¿no? Sino que hay que explicarle pasito a pasito, como dice la canción, despacito, qué está bien y qué está mal, y se supone que él va a entender, ¿no? Acá Aristóteles de plano está cortando o atacando esta idea, que ya estaba presente, por cierto. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sigo con el texto. Etapas de la habituación. Para el estagirita, la educación moral debe empezar desde muy temprana edad, abarca la adolescencia y, en principio, llega hasta los 21 años aproximadamente, según se infiere a partir de Constitución de los Atenienses y Política. Son 2 textos de Aristóteles. Justo en los últimos años de este último libro, justo en los últimos libros de este último libro, Aristóteles va más allá de lo tosco y esquemático, y para aquellos primeros 21 años del hombre, él se atreve a proponer una división en periodos hebdómadas. Hebdómadas quiere decir de 7 años, ¿no? Recuerden que el 7 y el 9, desde hace muchísimos siglos, son números cabalísticos y que están presentes en diferentes culturas. Piensen en la cultura judeocristiana y la idea del 7 veces 7, ¿no? Acá está justamente la misma idea. Divide la vida del hombre en periodos de 7 años.
dotado cada uno de determinados contenidos formativos éticos e intelectuales. No obstante, justo cuando Aristóteles empieza a entrar en materia, la política se acaba. Su planteamiento pedagógico era el tema a desarrollar a partir del libro octavo. Por desgracia, la obra llega a nuestros días sin cabeza, con lo que el propósito de Aristóteles queda truncado. Quedó apenas unos pocos capítulos dedicados al rol formativo de la música. Más adelante aludiré a esta información disponible. Es un tema delicioso, cómo la música repercute en la educación moral de las personas, algo que por cierto se ha olvidado totalmente hoy día, desafortunadamente. Más adelante, en su momento, voy a decir 2, 3 cosas, de pronto se me va a salir acá lo viejito gruñón y voy a despotricar contra el reggaetón, pero bueno, Aristóteles estaría conmigo de acuerdo en ese punto, ¿no? Si la música tiene un rol formativo, y la música que impera hoy día y que escuchan no solo los jóvenes, sino incluso los niños, promueven imágenes, digamos, de que la mujer es objeto sexual, o de que la promiscuidad, o el uso de drogas, pues bueno, ¿qué tipo de educación están recibiendo, ¿no? Sigo con el texto. Ahora bien, a pesar de que Aristóteles le reconoce un peso indiscutible y casi indeleble a la educación que recibimos en aquellos, digamos, primeros 21 años, según él, la formación moral se extiende de por vida, ya que la regulación de los hábitos continúa por medio de la ley, con los deberes, recompensas y castigos que ésta prescriba. Así, el rol y la importancia de la habituación es algo de lo que el legislador es o debería ser consciente, a quien corresponde establecer leyes para llevar a los ciudadanos de todas las edades hacia los buenos hábitos. El porqué parece claro. Aunque de niños pudimos aprender a ser moderados comiendo caramelos, eso no implica que seamos capaces de serlo a la hora de consumir alcohol o cigarrillo, o que la responsabilidad para cumplir con los deberes de la escuela implique que se tendrá la responsabilidad para cumplir con los deberes con el fisco. Por consiguiente, la práctica, o sea, el aprendizaje de las virtudes continúa de por vida. Pasemos a examinar las etapas de la habituación. Primera etapa, infancia. Aprender a sentir placer correctamente. Los pasajes en alusión al valor capital de una adecuada educación temprana son múltiples a través de las dos éticas, así como en política, y emergen de la pluma del estagirita cual eco de una idea de su maestro Platón, idea que, por cierto, no ha cesado de repetirse en las palabras de hombres de todas las épocas y lugares, cual dictados de una sensatez universal. Su posición particular sobre esta educación primera gira alrededor de 3 elementos principales. 1, el placer y el dolor. 2, el término medio. 3, el hábito. Los voy a anotar. Estamos hablando entonces de la educación de la parte racional y acabamos de decir que tienen como eje 3 elementos. 1, a ver si están prestando atención, ¿cuáles eran? 2, ¿cuál es? Okay. Bien, si están despiertos, qué gusto. 3. El hábito. Vamos a ver ahora cuál es la relación entre estos 3 términos y cuál es la relación no solo entre ellos, sino con la educación de la parte racional. ¿Cuál es la conexión entre los 3? Por un lado, hablando de cómo adquirimos las virtudes del carácter, señala Aristóteles que es comúnmente aceptado, y por él también, que las disposiciones son corrompidas por deficiencia o por exceso, es decir, como hacer demasiado ejercicio o hacer ninguno puede dañar igualmente la salud, y generadas, desarrolladas y preservadas a través del término medio. Así pasa con la temperancia, la valentía, la generosidad y todas las virtudes numerables. No voy a leer el pasaje, nada más voy a explicar lo que acabo de decir. Lo que Aristóteles dice es que el término medio es la clave para conservar, digamos, la salud. En el plano físico es bastante evidente. Si yo como demasiado,
afecto mi salud. Si yo no como nada, afecto también mi salud. Si yo hago demasiado ejercicio, perjudico mi salud. Si yo no hago nada de ejercicio, como en mi caso personal, también afecto mi salud. ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está lo conveniente? En el término medio. Es decir, ni muy, ni tanto. Y eso, dice Aristóteles, aplica también en el caso de las virtudes, ¿no? Leonardo, perdón. Sí. ¿Podría decirse que es el equilibrio? Exactamente, exactamente, es lo que podríamos decir una teoría del equilibrio, ¿no? Pero no tendrá que ver a lo mejor con la capacidad de discernir entre la existencia de los elementos. A ver, si no hay un punto medio, entonces yo no puedo distinguir hacia cuando es el placer o el dolor, ¿no? Vamos a ver que el asunto de hablar de discernimiento todavía no es propiamente propicio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niños. Recuerda que estamos hablando de educación de niños, y un niño, diría Aristóteles, no me tomen a mal, diría que un niño no tiene propiamente discernimiento. O sea, si nosotros le vamos a escoger a un niño entre comerse 10 gomitas al día o comerse el paquete entero de 100 gomitas, el niño no tiene discernimiento para decir, bueno, me como 10 mejor. No, o sea, acaba las 100, ¿no? Entonces todavía no hay este asunto del discernimiento. Sí lo va a haber, pero más adelante. ¿Estamos bien? Leo la nota al pie, el texto, la cita número 1. Pues el que huye de todo y lo teme todo y nada soporta, se vuelve cobarde. Y el que no tema absolutamente nada, sino que lo enfrenta todo, temerario. Del mismo modo, el que goza de todos los placeres y no se abstiene de ninguno, se vuelve intemperante. Y el que huye de todo placer, como los rústicos, una especie de insensible. Esto es otra idea interesante en Aristóteles, y es que aunque este no es el tema de la sesión de hoy, Aristóteles no es propiamente un filósofo que embona con la filosofía judeocristiana. ¿Por qué? Porque Aristóteles, por ejemplo, diría que una persona que aspira a ser virtuosa no puede ser casta. Tiene que ser un término medio entre demasiado placer, o digámoslo así, demasiadas relaciones sexuales y ninguna relaciones sexuales. Tiene unas cosas súper llamativas que deberíamos también aprender nosotros hoy día. Yo trato de hacerlo, aunque no me queda tan bien, y es la idea de que una persona que aspira a ser virtuosa tiene que tener un término medio en el buen humor, ¿no? Una persona que se la pasa payaseando todo el tiempo no es una buena persona, pero una persona que nunca se ríe o que nunca hace un chiste tampoco es una buena persona. No es una idea muy interesante. Sigo con el texto. Como se ve, la moderación y la valentía se destruyen con el exceso y con el defecto, mientras que el término medio las preserva. Fin de cita. Por otro lado, para Aristóteles el hilo conductor de todas nuestras elecciones y aversiones es lo placentero, o, dicho de otro modo, todo lo que elegimos hacer lo elegimos por placer. Esto significa que si no nos causa placer actuar de cierta manera, simplemente no lo haremos, o no por nuestra propia voluntad, o no por la acción misma. Y eso representa un serio problema para el pedagogo aristotélico. ¿Por qué? Porque para el niño, aunque también para el hombre en general, quiero decir el adulto, actuar según el término medio no suele ser lo más placentero. De modo que si queremos que el niño y el joven y el adulto actúen en todos los ámbitos de la praxis, es decir, de la acción, según la medianía o según el término medio, el educador aristotélico deberá lograr que ese término medio llegue a resultarle placentero. Mas, ¿cómo lograr esto? ¿Sí se entiende la idea que estoy presentando? El término medio es el primer elemento de la educación, de la parte racional, y ahora estamos hablando del placer y el dolor. Aristóteles cree que todos los animales, tanto racionales como racionales, todo lo que hacemos, lo hacemos porque lo perseguimos, porque nos causa placer, o rehuimos de él porque nos causa dolor. Entonces, si yo le quiero enseñar a un niño a ser bueno, pero resulta que ser bueno en primera instancia no suele ser lo más placentero, entonces ¿cómo lo hacemos? ¿No? Piensen, por ejemplo, en el caso de la comida, otra vez. O sea, si le quiero enseñar a un niño a comer saludablemente, acá todos los que sean padres de familia me van a dar la razón, que no es lo más placentero para un niño en primera instancia. Un niño prefiere comer papas a la francesa con muchísima ketchup, más bien ketchup con papas a la francesa, que comerse sus vegetales, ¿no? Entonces,
La pregunta es, la que estoy planteando es, ¿cómo lograr que el término medio, o hacer las cosas saludables, tanto en el ámbito físico como en el ámbito de las virtudes, de los valores, llegue a generar placer? ¿Cuál es la respuesta? El hábito. Vamos a verlo en el texto. La respuesta está en el tercero de los elementos que mencionamos, a saber, en el hábito. Antes de explicar cómo va dicha habituación, permítaseme explicar por qué es necesario que esta sea la respuesta. Es claro que el ser humano no nace con su facultad racional plenamente desarrollada. Yo digo que es claro, pero parece que no es tan claro para muchas personas, pero bueno. Y tampoco es algo que se adquiera durante los primeros años de vida. En cambio, sí podemos afirmar que desde que se nace, o en todo caso, desde muy temprana edad se es capaz de sentir deseos, hambre, sed, sueño, etc., como también emociones, alegría, enojo, tristeza, exaspero, etc. Aristóteles es consciente de ello y por ello sostiene que la primera educanda debe ser aquella parte que primero se desarrolla en el ser humano, a saber, su parte irracional. Y aquí estamos hablando tanto de la desiderativa como de la pasional. Hacer lo contrario es tan absurdo como pretender enseñar con argumentos o bellos discursos a un perro a que no haga sus necesidades sobre el sofá. Esto es un comentario quizás políticamente incorrecto, comparar a los niños en su más tierna edad con un perro, pero bueno, si nos quitamos un poco esta máscara o estos lentes de lo políticamente correcto, estaremos dispuestos a aceptarlo, ¿no? Un niño en sus primeros años hace sus necesidades en cualquier lugar, se enoja por cualquier cosa, hace berrinches, muerde. Entonces, lo que dice Aristóteles es, mira, esto es la primera parte que se desarrolla en el niño y por tanto hay que educar primero esta parte. Ahora, esta parte irracional se asemeja mucho a la parte irracional de los seres irracionales. Por ende, de algún modo, la educación para los animales, un perro o un caballo, se asemeja a la educación que debemos dar en los primeros años a los niños. ¿Estamos bien? Ya varios me están viendo con cara de, híjole, qué fascista es esto. Ahora bien, ni siquiera bajo la creencia absurda para Aristóteles y para la mayoría hasta hace algún tiempo, pero en cierto auge hoy por hoy, de que el niño es desde el principio un ser plenamente racional, casi como un adulto en miniatura, cabe primar la educación dedicada a la razón por sobre la inculcación de hábitos. ¿Por qué? Como mencioné más arriba, Aristóteles sabía que el pensamiento por sí solo no mueve, lo cual quiere decir que alguien, no menos un adulto que un niño, puede saber que hacer X está mal y sin embargo hacer X, o saber que hacer Z está bien y no obstante no actuar de ese modo. Esto es doctrina, filosofía, sí, de la teoría de la acción en Aristóteles. Aristóteles cree que tú puedes saber que algo está mal y sin embargo hacerlo. Piensen, por ejemplo, y no se me vayan a dar por aludidos, las personas que fuman. Las personas que fuman saben que fumar está mal. Saben que fumar está mal y sin embargo fuman. O nosotros sabemos que para también aventarme la pera a mí mismo, que llegar tarde a un evento en Querétaro está mal y sin embargo llegamos tarde, ¿no? Esto es lo que está diciendo Aristóteles. El mero conocimiento no basta para la acción buena. O sea, no basta para ponerlo en términos de la educación, aunque yo le enseñe a un niño un listado de cosas que son buenas y un listado de cosas que son malas. Así los ponga a hacer planas al respecto, como a mí me tocó y tal vez a muchos de ustedes. Eso no basta para educar a una persona, para ser buena persona. Basta para que se aprendan de memoria un montón de cosas. Pero pueden estar declamando esas cosas, es bueno hacer tal cosa y estar haciendo todo lo contrario. ¿Ok? Sigo con el texto. Entonces, retomando, en esta primera fase de la pedagogía moral, donde el niño aún no tiene bien desarrollada su parte racional, la educación no consiste en enumerarle razones o en lograr su asentimiento luego de algunas pericias dialécticas al mejor estilo socrático, sino, más bien, iniciarlo en el placer de actuar bien. Y esto es justo lo que sucede con la habituación. Para Aristóteles, todo habituarse a X es aprender a tomarle placer a X. Voy a anotar acá la fórmula brevemente. Pongámoslo con otro colorcito. ¿Sí?
yo me habitúo a X, entonces yo empiezo a tomarle placer a X. Yo sé que en principio esto no dice mucho, entonces lo vamos a explicar, como siempre y como siempre se debería hacer en filosofía, con un ejemplo de la vida diaria. Sí. Bueno, no sé si más adelante lo menciona el texto. Para Aristóteles, ese X es un bien objetivo, porque bueno, se podría habituar a un niño a hacer algo que no es bueno para él, que es comer. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta y tú mismo acabas de responderla. A los niños en México, lo que en otros países es castigo, ¿no? En otros países al niño que dice groserías le ponen chile en la boca, o al niño que se chupa el dedo gordo le ponen chile en el dedo para que no se lo chupe. Acá en México es premio, ¿no? Entonces están los miguelitos, está la manzana caramelada con chile, etcétera, ¿no? Entonces, para responder lo que estás preguntando, no, se puede habituar, ese X es cualquier cosa, tanto las cosas buenas como las cosas malas. ¿Estamos bien? Me pueden interrumpir en cualquier momento y si no los veo, no se desgasten alzando la mano, no se cansen, sino digan las cosas, ¿no? Como dice la gran filósofa mexicana Paquita, la del barrio, por favor a mí respétenme un poquito y quítenme eso de doctor, a mí no me gusta, yo soy Leonardo. Sigo con el texto. Esta conexión entre acostumbrarse a realizar una acción y tomarle gusto tal vez pueda parecer poco evidente, pero no tanto si la vemos con un ejemplo de la vida diaria. Supongamos que comer ejotes es una acción virtuosa. Voy a la nota al pie. El particular ejemplo corresponde a un trauma del autor, es decir, yo, pero bien puede sustituirse por cualquier otro alimento poco apetecido por los lectores en su infancia. Entonces ustedes piensen en ese alimento que sufrieron montones de niños tratando de aprender. Piensen en Mafalda, ¿no? ¿Cuál era la comida que más odiaba Mafalda? La sopa, exacto, pensemos en Mafalda comiendo la sopa, o piensen en ustedes, a ver, ¿quién me da un ejemplo rápido de una comida espantosa de mí? El brócoli, justamente el brócoli es de los más comunes, ¿eh? Siempre que pregunto esto me contestan que el brócoli. Ok, el brócoli es un ejemplo de la sevicia de Dios, podríamos decir. Supongamos que comer ejotes es una acción virtuosa e imaginemos que vamos a enseñarle a un niño a comerlos. Acá imaginemos, muchas personas ya lo han hecho de hecho, yo creo. El paladar infantil en la mayoría de los casos es más amigo de los sabores dulces o de otros alimentos no tan alimenticios, digamos papas a la francesa con ketchup, pero no del sabor ligeramente amargo y la consistencia blanda y babosa de los ejotes, ¿no? Es justo lo que mencionaba hace un momento. En primera instancia, el término medio no coincide con lo que es bueno, ¿no? Comer los ejotes en primera instancia no es placentero para el niño. Lo placentero son los dulces o las papitas a la francesa, pero no lo que es bueno. ¿Okay? Después de la primera probada, el niño hace asco si no vuelve a abrir la boca y no hay enumeración de todas sus vitaminas y beneficios que valga para persuadirlo. Entonces, hay que optar por la coacción, esto es, forzarlo a comerlas, ora por medio de incentivos gustosos, como la promesa de obtener postre, ora por medio de otros menos benévolos, como la amenaza de un castigo. Para el niño, encontrar este alimento en su plato las primeras veces puede parecer el culmen de la sevicia de sus padres, pero paulatinamente la coacción va rindiendo sus frutos y poquito a poquito él va comiendo sus ejotes con menos disgusto y llega un momento en que lo hace con sumo agrado y encanto y hasta repite porción y se relame los bigotes. Igual con el niño a quien le estemos enseñando a compartir. Las primeras veces toca coaccionarlo para que le dé un caramelo de su pertenencia al amiguito y se nota que le duele y le enoja, pero luego, gradualmente, deja de dolerle como empieza a placerle hasta que llega el momento en que él comparte sus caramelos motu propio y hasta le duele no hacerlo. Tanto es el contraste entre el antes y el después. El hábito
hacer lo que es correcto, es decir, actuar según el término medio, en primera instancia no suele coincidir con lo que es placentero, pero a través de una repetición estimulada sí puede llegar a hacerlo. Lo que antes hacíamos por fuerza, a fuerza de repetirlo, termina aflorando en nosotros el deseo racional, en la terminología de Aristóteles, de hacerlo por nuestra cuenta, ¿no? Piensen otra vez en ustedes mismos, tal vez de pequeñitos, ya te doy la palabra, tal vez de pequeñitos sufrieron mucho para comer ejotes, bueno, puede ser, o el brócoli, o la sopa, pensemos en la sopa, pero hoy día todos nos tomamos la sopa con sumo gusto y encanto, ¿no? O piensen en un ejemplo que se van a sentir también muy identificados, yo los conozco, no se me hagan, la cerveza. Si ustedes recuerdan las primeras veces que tomaron cerveza, había horrible, ustedes dicen, no, yo jamás voy a tomar esto, guácala. Y ahorita yo creo que todos con este calorcito se les antoja una buena chela helada, ¿no? Es eso. Al principio no nos genera placer algo, pero a través del hábito, a través de la repetición, llega a hacérsenos placentero. Sí, tú y después tú. Me sigue causando un poco de ansiedad el término medio, ¿eh? A ver, un ejemplo sería como llegar al seminario y que te das cuenta que estás posicionado en el término medio cuando ves que hay rueditas en la silla, ¿no? ¿Sería como algo que ver con indiferencia o algo así? Híjole, no sé si te estoy entendiendo bien tu pregunta. El término medio tiene que ver, a ver, una cosa, el término medio no es un término medio matemático. O sea, no es que si yo soy aristotélico y quiero saber cuál es el término medio a la hora de comer, tengo 10 pollos asados, entonces el término medio es 1, 2, 3, 4, 5, y eso es lo saludable, bueno, ¿no? pero por ejemplo, en términos de formalización de los placeres y estas cosas, sí existen propiedades matemáticas, axiomas que buscan representar felicidad. El término medio viene a ser algo así como algo que me hace más feliz, algo que me hace menos feliz, y el término medio a lo mejor no algo justo en medio, pero tendrá que ver con algo que no está arriba ni abajo. El término medio sí tiene que ver con la felicidad, es decir, va directamente relacionado con el asunto de la felicidad. Ahora, acá estamos hablando en una clave no contemporánea, no es una felicidad subjetiva, lo que cada quien considera que te hace feliz, sino es una idea, digamos que aplicable a todos los seres humanos, de felicidad. Entonces el término medio se mide a la luz de eso. Acá aprovecho para decir una cosa, y es compararlo con la educación por competencias. Aristóteles, más adelante vamos a hablar un poquito del pensum aristotélico, o sea, las asignaturas que él proponía que debíamos enseñar a los niños para hacerlo buena persona. Aristóteles, si nos damos cuenta, aunque hay que forzar un poco el texto porque él no tenía en mente la educación por competencias, ¿no? Pero Aristóteles no propone tanto enseñar contenidos, o sea, no es que tú te aprendas qué alimentos debes comer o a qué horas debes llegar, ese tipo de cosas. Lo que Aristóteles propone es desarrollar habilidades para que la persona que aspira a ser buena sepa aplicarlo en cada situación particular. La otra opción sería hacerle aprender al niño una lista casi infinita de leyes para que trate de aplicarlas en cada caso. Es más sencillo darle, más que leyes, darles capacidades de que él mismo detecte las leyes en cada caso particular. ¿Qué ibas a decir tú atrás y después tú? Esta reflexión de Aristóteles de que el hábito puede conducir al placer, en caso de los ejotes, se presta súper bien. Actualmente estamos muy dados a hacer estudios y probar estas cosas. Existirán algunos estudios donde digan, bueno, es un estudio de 100.000 sujetos donde se les inculcó este hábito y se demostró neurológicamente que manifestaban placer. ¿Existirá o? Por supuesto que existen, y si hay ciertas personas acá, yo creo que las hay, con conocimiento de pedagogía, ¿a qué les suena eso? Exactamente. Es conductismo. Entonces acá, otra vez estoy siendo políticamente incorrecto, porque en pedagogía el conductismo ha caído muy en desgracia, en desuso, ¿no? Bajo la idea, por ejemplo, no sé si ustedes han visto la película La Naranja Mecánica de Kubrick, ¿no? Recuerdan que este personaje que era obsesionado con la violencia y que le encantaba la violencia, entonces lo van a curar, entonces lo amarran a una silla, le ponen como unos palillos en los ojos para que no pueda cerrarlos y le ponen escenas de violencia, ¿no? Pero le inyectan una sustancia que lo hace sentir mal físicamente mientras ve esas escenas. ¿Qué generaba eso? Que al ver esas escenas
sentía dolor en su cuerpo, y eso ya después, cuando él estaba por la calle, cuando veía una escena violenta, sentía eso mismo. Eso es conductismo, ¿no? Lo que nosotros vemos en el ejemplito de la rata, de la pobre ratita, que le damos un electrochoque y entonces aprende a no tocar una pared o algo así. Esa es la idea. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, ¿verdad? Sí, tratando de explicarle a nuestro compañero lo que yo he entendido hasta ahora del término medio es la moderación, ni el exceso. O sea, que en términos de contar consumo, sí, o experiencia. en actitudes, es lo que yo he entendido hasta ahora. Es que no es un criterio cualitativo, es cuantitativo, es cualitativo. Es Bueno, cualitativo. por ejemplo, si al final del día, bueno, eso ya es una idea a lo mejor sobre axiomas matemáticos, ¿no? Pero es otra historia. Por eso yo decía, tendría que ver con la indiferencia, ¿no? Si yo tengo una opción A y una opción B, la opción A me causó dolor, la opción B me causó más placer, entonces a lo mejor hay una opción C y yo soy indiferente entre la opción C con la opción A. A lo mejor ahí me encuentro un umbral que tiene que ver con indiferencia. O sea, un umbral en el cual yo estoy en un punto medio porque no me causa ni dolor ni placer. No, por ahí no va la cosa. Si quieres sigamos leyendo y yo creo que ahí se te van a aclarar un poco las ideas, ¿vale? Ok. Sigo leyendo el texto. Por ello, Aristóteles deposita lo fundamental de su propuesta en la habituación, porque sabe que en cierto modo la instrucción de los deseos y las pasiones debe anteceder a la instrucción teórica o de la parte racional, y que la repetición de una acción es capaz de ello. No solo lograr que dicha acción deje de parecernos dolorosa, sino además que ésta empiece a resultarnos placentera. Ahora bien, a pesar del aplauso de Aristóteles a esto que él mismo llama la orthepaideia, es decir, la educación correcta, entendida como ordenar al educando a realizar actos buenos sin participarle de mayores explicaciones o justificaciones, es decir, el hazlo porque yo lo digo, en aras de que adquiera los hábitos y de ahí las disposiciones habituales a partir de los cuales llegará a ser virtuoso, considerar esta educación por habituación como un proceso de repetición ramplonamente mecánico es un desatino. Recordemos que en la pedagogía moral aristotélica el alma es la educanda, pero una educanda bipartita. Una parte de ella es racional y la otra es racional, pero capaz de escuchar a la razón. Es decir, esto que ilustré acá al inicio. Por ende, la educación debe ir para ambas partes. En ninguna de las etapas de la pedagogía moral aristotélica se trata entonces de hacer exclusivamente una cosa y en la siguiente solo otra, sino más bien de énfasis. Pues bien, en esta primera etapa el énfasis está puesto en formar hábitos, sin que eso implique una prescripción a descuidar el de explicarle al niño lo que está haciendo como algo bueno, explicarle por qué es bueno, por qué no se debe actuar de otra manera, etc. De tal modo que la enseñanza nunca, o casi nunca, deja de ser para ambas partes del ánima. Primero, educándola en sus placeres y desplaceres, y dos, instruyéndolo sobre la acción y su valor moral. Entonces, quiero insistir, a pesar de que no es lo central en esta primera etapa, no debe excluir una educación que esté destinada a la razón. Es más, el entrenamiento de la parte irracional, que va primero, se lleva a cabo con el claro propósito de que ésta llegue a ser sumisa a la racionalidad, la cual, cuando esté en capacidad de hacerlo, tomará el control como la parte gobernante que es por naturaleza. Aquí nuevamente Aristóteles está pensando desde la preocupación de más arriba. El solo pensamiento no basta para actuar. Bien, así que, por una parte, la razón debe saber qué ordenar, es decir, qué es lo que es bueno en cada caso, pero por la otra, los apetitos y las pasiones deben estar educados para atender y para no obstaculizar a sus dictados. Es decir, bueno, sigo leyendo, ahí está el ejemplo que iba a poner. Si, como lo ilustraba Platón, la parte irracional del alma es como un caballo, entonces hace falta domarlo y tornarlo sumiso para que así la razón, cuando tenga la edad y preparación suficientes, tome las riendas y pueda manejarla. O como Aristóteles mismo lo ilustra en Ética Nicomaquea 10:9, primero hace falta limpiar y fertilizar bien la tierra para que pueda germinar la semilla que sembremos en ella. La razón en un hombre que no ha sido predispuesto por los buenos hábitos simplemente no es capaz de gobernar. En conclusión,
Como toda acción y elección van acompañadas de placer o dolor, y como es por placer que nos inclinamos por las malas acciones y por dolor que rehuimos de las buenas, es necesario haber sido habituados correctamente desde niños para poder hallar placentero o doloroso lo que es debido. Cito, por eso ya desde la niñez tenemos que haber sido guiados en cierto modo, como dice Platón, para alegrarnos y dolernos por lo que se debe. La educación correcta es, en efecto, esa. Fin de cita. Antes de finalizar esta sección, hay otro elemento que Aristóteles aconseja para esta etapa que me limito a mencionar, pero que merece ser analizados en otro momento. Tanto la educación de la parte racional como la parte racional también se da practicando determinado tipo de juegos. Esta es una idea bellísima de Aristóteles, ¿no? La idea de que los niños, los primeros 5 años, más o menos, dice Aristóteles, aprenden jugando. ¿Qué es jugar? O sea, ¿de qué juegos está pensando Aristóteles? En la imitación de roles, en la imitación de modelos. Piensen en los niños que juegan a ser profesores, ¿no? Entonces es como un modo de prepararse para lo que va a ser en el futuro. El niño aprende, digamos que la violencia está bien, jugando a ser, qué sé yo, el sicario, jugando a la guerra, ¿no? Entonces juega a que dispara y cosas de ese estilo. Aristóteles está muy a favor de eso y dice que al niño hay que dejarlo jugar, que imite esos roles, pero ojo, no todos los roles, sino los roles que lo pueden preparar para bien. Si vemos un niño jugando a ser narquito, pues hay que decirle, oye, no, eso no está bien que juegues a hacer eso, que juegues a hacer cosas positivas, ¿no? Tocando y al menos oyendo cierto tipo de música, otro elemento que mencioné está muy desatendido hoy día en la educación. Aristóteles cree que era fundamental la música como herramienta educativa, y escuchando ciertas tragedias griegas. Esto de las tragedias griegas son elementos que no entendemos plenamente, lo vemos otra vez con un ejemplo de la vida diaria y todo cobra sentido. ¿Cuáles son nuestras tragedias hoy día? No las noticias que vemos todos los días, aunque sí es súper trágico, sino las tragedias sería el equivalente a los programas de televisión y a las películas. Aristóteles creía, ya te doy la palabra, que parte de la educación de una buena persona depende de aquello que ve, otra vez bajo la misma idea, porque nosotros aprendemos imitando. Si yo veo una película en la que el rol, el modelo es, digamos, un superhéroe y hace cosas buenas todo el tiempo, yo voy un poco a jugar a ser ese tipo de persona, ¿no? Aunque Superman a mí me caiga fatal, pues dice, bueno, está bien que juegue a ser Superman, pero si las tragedias que ven los niños hoy día en la televisión son las narconovelas, ustedes ya se imaginarán qué tipo de roles están imitando los niños y por tanto, qué tipo de sociedad tenemos y vamos a tener, que la cosa va de mal en peor, ¿no? Tú ibas a decir algo, ¿verdad? Para Aristóteles, en el concepto del juego también estaría un poco como la representación teatral de tragedia, de comedia. No, el juego estaría, la representación de tragedias estaría acá en lo último. En lo último. En lo que acabo de mencionar, quiero decir, o sea, en el asunto de las tragedias y las comedias. ¿Okay? Pero no lo relaciona con el concepto de juego, me refiero a la parte de imitación. ¿La parte de qué? De la imitación, porque si el juego de alguna manera tiene que estar enfocado a la imitación de algún comportamiento, pues el teatro es la misma imitación de la realidad. Claro, en ese sentido, claro, que lo podemos relacionar. Es decir, digamos que la división acá no es tanto, digamos, ontológica, sino conceptual, ¿no? O sea, está viendo los elementos, pero no está diciendo que sean totalmente, realmente distintos, o sea, que sean excluyentes. Sigo con el texto. El comentario del Ceci se va a orientar en esa línea. ¿Ah, sí? Ah, mira, te van a dar gusto y a todos los que quieren hablar al respecto, porque la doctora Cecilia justamente va a hablar sobre el asunto de el juego y la imitación. Mira, acá se les van a dar gusto a todos los que quieran hablar sobre ese tema. Es un tema delicioso. Bien por ti. ¿Tú ibas a decir algo? O? En la parte de hace rato me menciona que la razón será la parte gobernante y que la razón debe saber qué ordenar. La razón va a orientar a que se conduzca el niño, que la buena conducta sea el término medio. Es decir, la razón lo que debe hacer es orientar a que se actúe por medio del término medio. Sí, exactamente, eso es lo que tiene que hacer. Pero, ¿qué pasa? Para que la razón ordene, sí tengo que enseñarle una serie de reglas, estamos de acuerdo. Pero para que la persona actúe de acuerdo a esas reglas que da la razón, la parte irracional, nuestras emociones, nuestros deseos, tienen que estar educados
a seguirla o a obedecerla, ¿no? Entonces tenemos que habituar al niño a actuar bien para que le agarre placer actuar bien y ya después le damos esa serie de reglas, ¿no? Aprende tal cosa y tal otra, para que él ya pueda ordenarse a sí mismo, pero con base en algo que ya siente y que lo lleva a actuar bien. Estoy rompiendo mucho el esquema al dejar las preguntas. Lo único que me preocupa es el tiempo, pero no estás mal, pero hay que ir ajustando. Soy bien anarquista, como típico estudiante de universidad pública, entonces estoy nervioso. No te preocupes, siempre hay un autoritario al lado de uno. Híjole, ¿sí? ¿Seguimos con preguntas? Adelante. Sí, tú y tú. Entonces, ¿estás de acuerdo en que la educación debe basarse en reglas? Estoy de acuerdo en que la educación tiene que basarse en reglas, pero también en el hábito. Es decir, no basta con enseñar una serie de reglas a los niños, una serie de valores, la justicia es tal cosa, la amistad es tal cosa, sino hay que también al principio obligarlo a que actúe en concordancia. Los hábitos crean virtud. Sí, exactamente, ese es el punto. Si quieren, lo que podamos hacer es darle un poco más de espacio para que termine su ponencia y tenemos un tiempo previsto para el diálogo. Entonces, salvo alguna, yo diría, para seguir el formato que él está proponiendo, que es muy dialógico, salvo alguna aclaración sobre lo que está explicando, yo preferiría que los comentarios los dejemos para el final también para darle el espacio a la réplica. Claro, perdón, pero la réplica está muy interesante, pero nada de que decir, yo creo que aquí está la respuesta al joven sobre qué será el término medio. Lo que pasa es que, por ejemplo, alguien que todos hemos de tener algo de psicosis, pero que dicen que desde que mentimos ya es psicosis. Pero un psicótico, por ejemplo, va a matar y siente un placer. Entonces, si mata uno, a lo mejor su placer es moderado, es punto medio, pero finalmente está matando. Entonces, tal vez se pregunta qué es bueno y qué es malo. Siempre que nos salimos, bueno, no decir siempre, cuando nos salimos del equilibrio, ya eso no es bueno, así lo entiendo. Es decir, alguien que es muy bueno, no, yo creo que ya alguien que por ser muy bueno sufre, se lastima, ya no está en el concepto de bueno, que porque está haciendo una obra como el narcotraficante, ¿no? Que se vende su droga, pero pone parques, hospitales, todos tienen algo de bueno y algo de bueno. Entonces hay que distinguir, y aquí dice, la razón debe saber que ordenar lo que es bueno en cada caso. Hasta ahí. Entonces, más bien tenemos que definir o redefinir qué es bueno. Porque si nos dejamos llevar por placer o no, le digo, el psicótico siente placer. Claro. Y eso no es bueno. Y así podemos ir llegando al punto medio. Y bueno, le quería decir otras cosas, no tengo que. Pero bueno. Adelante, muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Sigo leyendo entonces y dejamos las preguntas para el final, ¿vale? Antes de finalizar esta sección, bueno, ya los juegos, tocando o al menos oyendo cierto tipo de música y escuchando ciertas tragedias griegas. También hay que atender a los conocimientos y experiencias contenidos en las opiniones más reputadas, como por ejemplo las enseñanzas de los ancianos. Otra cosa que se olvida está esta idea de que lo nuevo es lo mejor. Entonces ya antes en la filosofía griega se asociaba a lo que pensaban los ancianos como lo más inteligente. Hoy día es todo lo contrario. Lo que piensa un anciano es lo que llamamos anticuado o old school o algo que ya no tiene sentido atender o te quedaste en tu época y ese tipo de cosas, ¿no? Acá es totalmente contraria a la idea. Y también, no menos importante, el llegar a ser virtuosos depende de tener amigos virtuosos. Otra cosa súper intuitiva, dime con quién andas, te diré quién eres, ¿no? Todos los que son padres sufren cuando su hijito se junta con el peor o la peor de la escuela, ¿no? Y, híjole, no, acá ya valió mi pobre hijo. Segunda etapa, adolescencia y juventud, concienciar sobre lo que es correcto. Ya lo afirmamos, pero no sobra repetirlo. Aristóteles no decreta acciones exclusivas según la etapa. No se trata de que en la primera etapa coaccionamos al niño a actuar buenamente y en esta segunda le explicamos por qué estuvo bien actuar de esa manera. Más bien, en cada fase hay un énfasis en una u otra actividad según el desarrollo anímico. Como es evidente, el adolescente y el joven ya tienen más desarrolladas sus facultades racionales,
con lo cual es propicio instruirles acerca de los principios éticos de su sociedad, los cuales él podrá comprender con mayor facilidad y prontitud, dado que le son familiares. ¿Por qué le son familiares? Por cuanto dichos principios éticos, ciertas reglas, por decirlo así, van contenidos en sus propios hábitos, en sus propias costumbres. Sin embargo, para la estagirita también son evidentes los cataclismos hormonales durante la adolescencia, el ansia y descubrimiento de nuevos placeres, la incursión por nuevos hábitos, muchos de ellos perniciosos. Es por ello que indica que los educadores, padres de familia, maestros y legisladores no deben descuidar el fomento de las buenas costumbres. Como se aprecia una vez más, la pedagogía moral es perenne, tan perenne como siempre destinada a ambas partes del alma, o a ambas partes del ser humano, para que no les moleste el término alma. En esta segunda etapa, entonces, cobra énfasis un ejercicio de corte más intelectual con respecto a lo que está bien y está mal, a saber, un ejercicio de observación, reflexión e identificación de las costumbres de nuestra sociedad, así como, muy especialmente, las nuestras. Que sea de esto último es de suma importancia, pues, ya lo afirmamos más arriba, no se trata de solamente captar qué acciones están bien, sino de desear actuar bien, motivo por el cual nuestros padres intentaron inculcarnos dichos hábitos, incluso sin explicarnos a detalle qué estábamos aprendiendo. Lo que corresponde al joven en esta nueva etapa es el ejercicio de tomar completa conciencia sobre aquello a lo que él se siente inclinado a hacer, si fue bien educado, entiéndase. Por ejemplo, gracias al hábito, el joven educando siente el deseo de comer ejotes. Gracias al hábito, él siente el deseo de darle un obsequio a su madre. Ahora, haciendo patente la fórmula contenida en dichas acciones, por ejemplo, comer ejotes es saludable o debemos expresar gratitud para con nuestros progenitores, cabe explicarle por qué es bueno orar de dicha manera, por sus vitaminas y sus efectos sobre el colesterol malo en la sangre, o porque ella es la mujer que nos parió y crió y nunca nada nos alcanzará para pagarle, etc. Esta observación y reflexión sobre los hábitos propios y ajenos en aras de obtener fórmulas universales, aquí, no menos que en otros ámbitos, es lo que Aristóteles llama una inducción, y el resultado de ello, lo que la gente obtiene, es lo que él llama un primer principio, lo que nosotros llamaríamos una regla moral o un principio moral, que en el presente ámbito no viene siendo otra cosa que aquellos fundamentos éticos que rigen nuestro entorno. Digamos que no es la ley escrita en el papel o en la piedra la que mueve al hombre, es la ley escrita en su alma, y para ello el hábito, para grabarla en el alma del educando. Ahora bien, obtener las fórmulas universales detrás de los hábitos propios y ajenos, o dicho de otra manera, los preceptos morales que rigen para una sociedad en que vivimos, no es accesorio ni una mera ociosidad intelectual, sino que es una parte fundamental para que el educando pueda continuar actuando bien por su propia cuenta. Me explico. Él necesita hacer esta inducción a partir de los hábitos éticos, los propios y los ajenos, para poder tener claros los principios sobre qué está bien y qué está mal, para, con base en ellos, poder guiar su comportamiento frente a casos particulares, poco o nada semejantes a los que él estaba acostumbrado. Digamos que no basta con que el joven esté habituado a comer ejotes, debe también ser capaz de inducir e inferir que comer ejotes y de ahí comer legumbres es bueno, y así poder aventurarse a probar el fruto de otras leguminosas que quizás nunca probó de pequeño. Análogamente, no basta con habituarle a ayudar a quien lo necesita. Debe además reconocer cabalmente la virtud que ejerce para comprender cómo y cuándo y dónde y con quién debe ejercerla. Un asesino puede necesitar que alguien lo esconda de la policía, o un drogadicto puede necesitar dinero para costear su vicio, pero hace falta cierta comprensión de la generosidad para entender que ahí esa virtud es el no dar, ¿no? O sea, justo lo que mencionaba de la educación por competencias. No se trata que tú aprendas los 1000 casos en los que hay que dar, sino que aprendas más bien como una especie de parámetro, de idea, para que tú mismo puedas evaluar en qué circunstancias es correcto darle a una persona que necesita algo y en qué otras no. Si el señor tiene a su esposa enferma en el hospital, es correcto darle dinero, pero si el muchacho quiere dinero para costearse su vicio, no es correcto darle dinero. Ese es el desarrollo de las habilidades, más que los contenidos. Así, en resumen, esta segunda etapa es identificar desde el intelecto los lugares hacia los cuales nuestros placeres educados apuntan, las fórmulas o preceptos éticos contenidos en nuestras inclinaciones impulsadas.
Lo que hasta ahora había sido nuestro comportamiento regular, es decir, nuestro hábito, ahora es redescubierto por introspección y descrito con una fórmula, es decir, un primer principio. En consecuencia, de tener la inclinación gustosa a actuar bien, pasamos a estar plenamente conscientes de qué estamos haciendo y por qué y cómo conviene hacerlo en cada caso. Y si cuando éramos chicos comíamos ejotes por la costumbre practicada en el hogar, ahora lo hacemos con plena convicción y conciencia, capaces de comprender las circunstancias en que debemos hacerlo o no, qué beneficio nos produce ello, que consumir otras leguminosas puede ser igualmente saludable, etc. Leo esto último y si quieren lo dejamos acá. ¿Sí? Okay. Es un poco el pensum que Aristóteles propone para la educación del niño, o sea, dentro de los contenidos, digámoslo así, intelectuales, hay una intención, un propósito moral, y eso es lo que vamos a mencionar al final. Antes de finalizar esta sección, cumplo con mi promesa de no dejar sin mencionar lo poco que nos llegó del esquema de las edades con sus educaciones correspondientes según Política 717. Pertinente hacerlo en este punto, pues viene a cuento con la ilustración de qué hacer particular en las dos primeras etapas que hemos examinado. Sintetizo lo que hay. Primero, de los 0 a los 5 años, la educación va en casa. Eso es algo que todos decimos todo el tiempo, ¿no? En la escuela los profesores vamos a enseñar, no a educar. La educación tiene que estar en casa. El problema es que ahora no lo hacen en la casa y en la escuela tampoco nos dejan hacerlo con todas estas restricciones, ¿no? No hay que tratar al niño mal en ningún sentido. Más bien, cualquier cosa que le decimos al niño es tratarlo mal, entonces no se le puede decir nada. Pero bueno. De los 0 a los 5 años la educación va en casa. Los padres deben inculcar que el educando no escuche malas historias, es decir, no vea mala televisión, ni malas palabras, es decir, lenguaje soez, que no pase mucho tiempo con la servidumbre y otros incultos para que no imite modelos o lenguaje indebido, y permitirle que se ejercite jugando, juegos no muy extenuantes, adecuados para hombres nobles y que en lo posible emulen profesiones de su vida futura. Esta idea que se había mencionado. Aprenden jugando, pero no pueden jugar a cualquier cosa, ¿no? Que jueguen cosas, digamos, sanas, por decirlo así. A partir de los 5 y hasta los 7 años, el niño debe ir casi que en calidad de espectador a la escuela, a familiarizarse con el ambiente y tener un primer contacto con las lecciones que a su turno habrá de aprender. Ese sería un poco nuestro equivalente del kinder, ¿no? Cuando los niños van a la escuela, pero propiamente todavía no van a aprender, más bien a aprender cosas, digamos, contenidos, sino más bien regularidades. Por ejemplo, aprender a quedarse sentados, algo que Freud menciona bastante, ¿no? En la escuela aprendemos dos cosas: a no comer cuando queremos, a no dormir cuando queremos y a mantenernos sentados varias horas. Eso es algo que idealmente es lo que se le enseña al niño, ¿no? Hay cosas de coordinación y ese estilo. Esa sería esta segunda parte de la primera etapa. A la edad de los 7 años puede matricularse en la escuela y estando dentro vienen dos etapas, una que va de los 7 a los 14 años y otra de los 14 a los 21. En esas dos etapas, es decir, en esos 14 años, hay que impartir la enseñanza de las siguientes asignaturas: lectura, escritura, gimnasia, música y dibujo. Hasta los 14, a la par con los estudios teóricos, debe impartirse gimnasia con moderación, prohibiendo dietas muy fuertes o ejercicios demasiado extenuantes, con el fin de ejercitar su cuerpo sin atrofiar su crecimiento ni el desarrollo del intelecto. Llegada la pubertad, los 14 años, el educando debe pasar 3 años más en lo mismo que veníamos diciendo, es decir, en esas 4 asignaturas, y luego de ello, a eso de los 17 años, es ahora sí adecuado un periodo de ejercitación muy fuerte, acompañado de una dieta bien estricta. Podemos asumir que este último periodo vendría a ser el servicio militar, al cual Aristóteles alude en Constitución de los Atenienses, servicio que por ley debían presentar los jóvenes de Atenas durante 3 años. Así que a los 20 o 21 años el joven estaría de regreso a la polis, considerado como un ciudadano pleno. Ahora, de las 5 asignaturas mencionadas, lectura, escritura, gimnasia, música y dibujo, apenas tenemos unos pocos capítulos dedicados a la música. Sobre las demás, poco más que nada hay. Se perdió con el resto de Política 8. Recuerden que ese libro no llegó incompleto a nuestros días. No puedo entrar en detalle en este lugar, pero Aristóteles le otorga una gran relevancia al tema de la música, pues nos la presenta como herramienta de enseñanza moral. Igual que para Platón, para él la educación moral es un modo de programar las respuestas del niño ante lo bueno y lo malo.
Según el Stagirita, aprender a tocar buenos ritmos con buenos instrumentos contribuye a desarrollar las virtudes en nuestra alma o los valores. Análogo a como la gimnasia es capaz de lograr un cuerpo de cierta condición, la música es capaz de imprimir en nuestro carácter cierta cualidad, porque la música contiene representaciones de pasiones buenas y malas de gran semejanza a las reales. Esto es claro por los cambios en el estado de ánimo que nos genera una canción u otra. O sea, piensen en una canción bastante triste y en efecto nos pone tristes, incluso si es una música sin letra, o sea, la música per se, independiente de la letra, es capaz de movernos, de entristecernos. O piensen en una canción, digamos, cantada en alemán, un idioma que no conocemos, aún así, por el tono, nos puede entristecer. O una canción que nos pone siempre felices. O sea, esto dice, miren, la música mueve a las pasiones. Por ende, nos sirve para habituar a las personas. Piensen en el ejemplo, otra vez, con ejemplos contemporáneos todos se entienden mejor, de una película, ¿no? Nosotros no somos dados a eso, pero los gringos muchísimo, a las épicas de guerra, ¿no? Las películas en las que los soldados de la Segunda Guerra Mundial hacen y deshacen, esas escenas serían un poco sin gracia si no tuvieran estas músicas tan maravillosas, ¿no? Estas composiciones que las acompañan y uno llora pensando como, ay, el soldado se va a morir, o el soldado está pensando en su familia, etc. Yo hago un ejercicio cuando explico esto en mis clases, y pongo una escena con la música original, ¿no? Con una composición así bastante exaltante, y después pongo la misma escena, pero con la música de Benny Hill. Acá los que son mayores entienden quién es Benny Hill, los otros los lamento. Piensen en una canción cómica, ¿no? Entonces la misma escena pero con otra música cambia totalmente, ya no genera lo mismo. Eso es lo que piensa Aristóteles. La música es capaz de moldear tus pasiones y por tanto sirve como herramienta de pedagogía moral. Y quien se habitúa a sentir placer y dolor como es debido ante estas representaciones, digamos ante una película, está muy cerca de llegar a reaccionar de la misma manera ante las cosas reales. Pues si alguien es capaz de placerse ante la belleza de la estatua de un hombre, con mayor razón lo hará si llega a tener frente a sí al hombre representado. Dicho todo lo anterior, damos por terminada la etapa escolar. Sin embargo, la vida es un aprendizaje perenne, pues el ejercicio de hacernos seres humanos no cesa. Hasta aquí leo y aquí lo dejo para darle la palabra a la doctora Cecilia. Simplemente la tercera etapa consiste en que aún en la adultez seguimos siendo sujetos de educación moral. ¿Cómo? A través de unas buenas leyes. Piénsenlo así, cuando nosotros pagamos oportunamente nuestros impuestos, tenemos o descuento o la promesa de que nos van a devolver algo, ¿no? Aunque después la promesa no se cumpla. Pero está esta idea, o sea, pórtate bien y te damos un premio. O está la idea del castigo, a ver, pásate la luz en rojo y te pongo una multa. Es exactamente, solo que en el ámbito del ciudadano, la idea de Aristóteles, ¿no? Te educamos hacia los buenos hábitos, fomentando el placer o que sientas placer por esa idea, y te educamos a evitar los malos actos, prometiéndote un castigo ante las cosas que están mal hacer, ¿no? Perdón, acá lo dejo para la palabra a la doctora Cecilia. Muchas gracias.